Recibe toda bendición del cielo sobre tu vida. Recibe aliento fresco. Recibe sustentación de Dios en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Recibe cada día esas fuerzas para seguir, para avanzar. Ese aliento nuevo, esa guianza que necesitamos diariamente, porque necesitamos guianza que solamente Él puede darnos. Nos enfrentamos cada día a tantas circunstancias, a tantas batallas, a situaciones duras que en el momento no sabemos cómo solucionar o cómo hacerle frente. Aún muchas veces pensamos que nos vamos a rendir, pero Dios llega en el momento justo. ¿Sabías tú que las respuestas que tú estás esperando solo vienen de Dios? Solo vienen de Él, solo vienen de su mano. Y Él ha dado armas espirituales para que tú y yo como pueblo suyo enfrentemos diariamente esas oposiciones que se levantan contra nuestra vida espiritual. No podemos desconocer que hay un mundo espiritual. No podemos desconocer que somos vulnerables a ese mundo cuando nos alejamos de Dios o cuando entramos en desconfianza o cuando nos debilitamos muchas veces en la fe. Porque pueden pasar circunstancias duras, pruebas, situaciones difíciles que pueden hacerte dudar, o a veces hechos. En el momento puedes enfrentar hechos, cosas que estén sucediendo y tú mires que no es lo que tú estabas esperando, ni es lo que tú estabas orando, o que pareciese un retroceso. Pero no es así, no es así. Dios tiene todo bajo su control. Él es Dios todopoderoso y todo lo tiene bajo su control. Simplemente que el Señor quiere cada vez más afianzarnos en la fe, cada vez más que tú y yo seamos hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios y establecidos en la roca perfecta del Señor Jesucristo, que es Él, establecidos allí en esa roca inconmovible de los siglos, que es el Señor Jesucristo. Y este tema a tocar es un tema muy importante porque el Señor me hacía entender que es una arma espiritual que Dios nos ha dado para fortalecer nuestro espíritu. Y el tema en Palabra de Vida, lo que el Señor quiere que toquemos es el ayuno. Y el ayuno es el abstenerse de ingerir alimentos. O sea, no existen ayunos con alimentos. El ayuno es el abstenerse de consumir alimentos. Solamente puede ser con agua, solamente debe ser con agua, aunque hay el ayuno que es sin agua y sin alimentos, como lo hizo el Señor Jesucristo. Pero el ayuno es en realidad el abstenerse de los alimentos y de la nutrición que este cuerpo pueda en un momento dado necesitar. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad del ayuno es debilitar la carne. Debilitar que nuestras fuerzas en nuestra carne estén menguadas. ¿Para qué? Para que nuestro oído espiritual se abra. Entonces miramos allí que el ayuno es un tiempo escogido por Dios y propuesto por Dios para hablar al corazón del hombre. Si nosotros vemos allí en Mateo 4, nos vamos a dar cuenta que el mismo Espíritu llevó al Señor Jesucristo al desierto, a ese tiempo de ayuno, donde aún Él sería tentado por Satanás, donde aún allí el Señor iba a entrar en un conflicto espiritual. Entonces miramos cómo Dios lleva, es el mismo Espíritu el que lleva. Si vemos cuando el Señor Jesucristo se bautizó, tú notas allí cuando los cielos fueron abiertos y el Señor habla, el Padre habla y proclama esa palabra sobre Él. Este es mi Hijo amado. Luego el Señor entra en ese tiempo donde Él va llevado por el Espíritu y es confrontado allí con la misma palabra que le fue dada. Tú y yo siempre vamos a ser confrontados con palabras que nos han sido dadas, con palabras que Dios ha dicho sobre nosotros. Satanás siempre va a hacerte dudar. Y vemos cómo Satanás siempre lo confrontó allí y le decía al Señor, lo trataba de hacer dudar. Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, ¿por qué? Porque la palabra dada por Dios allí, por el Padre, fue: este es mi Hijo amado. Este es en quien tengo complacencia. Esa paternidad, y Él como hijo recibió allí
esa sustentación de Dios, esa sustentación paterna, esa identidad de hijo. Por eso fue que Satanás empezó a contrarrestar. Tú recibes una palabra de Dios, algo que Dios te dice: voy a hacer esto sobre tu vida, voy a hacer esto sobre tu casa, voy a restaurar, voy a sanar, voy a levantarte a ti, a tu casa, lo voy a hacer de esta manera. Y inmediatamente van a venir contraposiciones a lo que salió de la boca de Dios. Va a venir duda, van a venir lanzas allí contra aquello que Dios está haciendo, contra aquello que Dios abrió su boca y lo dijo. De nosotros es pararnos firmes en lo que Dios ha dicho, porque Dios lo ha dicho y así será, y trabajar en ello. Entonces miramos cómo el ayuno nace en el corazón de Dios para hablar al corazón del hombre. Por eso es que no podemos nosotros movernos en nuestra carne, de decir: voy a hacer esto, voy a hacer aquello, sin que Dios me lo mande. Porque todo acto que yo haga independiente de Dios no viene de Él, porque lo voy a hacer independiente de Él. Tengo que estar regido y estar regida sobre, la voluntad de Dios sobre mi vida. Vemos cómo el Señor Jesucristo, aun cuando habían movimientos, muchas cosas por hacer, Él no se movía por sí mismo. Él todo lo hacía de acuerdo al Padre y de acuerdo al tiempo del Padre, porque hay muchos fracasos y muchas cosas porque se pueden hacer fuera del tiempo de Dios. Hacer movimientos fuera del tiempo de Dios, hacer cosas que aparentemente parecieran para Dios, pero que no van dentro de la voluntad de Dios, no van con el respaldo de Dios, no van a ser respaldados, no van a tener eso que el Señor, ese sello de Dios allí. Entonces, al inhibir nuestra carne de ese alimento en el ayuno, va a llenar de una fuerza nuestro espíritu. Nuestro espíritu va a ser fortalecido, va a ser vivificado, va a tener una más amplia comunión y una mayor claridad en muchas cosas de las cuales el Señor quiere hablar a mi vida. O sea que al menguar mi carne, allí cuando mi carne es debilitada, mi espíritu es fortalecido, porque este tiempo apartado por Dios es para vivificar mi vida espiritual. Fortalecido en el espíritu, tener una más amplia comunión, mayor claridad de poderle escuchar. Entonces ahí vemos como el Señor Jesucristo, Él en Mateo 4 puedes tú mirar y leer, y allí Él vence la tentación. En esos 40 días de ayuno, que es el mismo tiempo que pasó Israel en el desierto, 40 años. Él debía pasar 40 días, pero pasó ¿qué? 40 años. Y en lo que Israel fue vencido, Cristo triunfó. Cristo triunfó en el desierto. Señor Jesucristo, con su poder, con su autoridad y con su obediencia. Porque la obediencia a Dios, aun a pesar de lo que crean, de lo que digan, pero si tú obedeces a Dios y si el Señor te pone en el corazón a ti ayunar, es porque Él quiere hablarte, Él quiere tener una cercanía contigo, Él quiere que muchas ataduras, ligaduras y géneros de demonios que aún generacionalmente han venido a oprimir tu vida, sean derribados, sean sacados los enemigos de la tierra. Y prepararte, hablarte en intimidad. Allí vemos entonces cómo el Señor sale triunfante y da comienzo al ministerio que le había sido asignado por el Padre. Entonces contemplamos que el ayuno es un acto totalmente espiritual, que aunque se disponga ese tiempo y aunque te apartes, aunque muchas veces puedes hacerlo aún en el trabajo donde tú estés, pero debes de tener una comunión allí, una comunión con Dios. Una comunión en oración, en ruego, allí puedes estar laborando de pronto porque no tienes tiempo, pero puedes estar allí orando al Señor, buscando, inquiriendo su palabra, diciendo: Padre, yo necesito que tú, Señor, me hables, que rompas el silencio, Señor Dios mío, que acalles mi voz, Señor, de mi alma, que cuántas veces se queja, cuánta inconformidad, Señor, pero que tú calles mi boca y escucharte hablar a ti, tú qué piensas, Señor, tú qué quieres, Señor, ayúdame, Dios. Vemos esto como el ayuno es totalmente espiritual y me acerca a Dios, donde dispongo mi corazón a alimentar mi espíritu
y no alimento mi carne. Al no alimentar la carne se debilita y entramos en ambientes sobrenaturales que Dios ha dispuesto para impartirme de su espíritu, para impartirme liberación, para impartirme sanidad, para impartirme de su vida. Cuántas cosas estancadas, cuántas cosas que aún no se han dado porque no he dispuesto eso en mi corazón, el obedecerle a Dios. Tal vez Él lo ha puesto en tu vida muchas veces. Hijo, hija, ayuna, entra en mi presencia, como entró Esther en la presencia de Dios. Entra en mi presencia. Apártate para mí. Quiero traer visión sobre tu vida. Quiero traer esa sed de mí, claridad en asuntos espirituales que aún están por ser desatados en tu casa, en tu familia, en tu ciudad, en tu país. Cuántas cosas. Y Dios quiere una iglesia despierta, hijos e hijas, que pasen tiempo con Dios, que dispongan su corazón a obedecerle. Y vamos a mirar allí también en Isaías 58, porque es necesario clarificar esa parte. Muchas personas yo he escuchado que dicen, no, el ayuno no existe, el ayuno es lo que habla de Isaías 58, de cortar, de darle el pan al hambriento, de todas lo que habla allí. Pero allí el Señor muestra cómo Israel ayunaba en su religiosidad, cómo Israel ayunaba, pero sus hechos de vida eran contrarios. Cómo sus hechos notaban que el ayuno que ellos hacían no compaginaban con el amor que demostraban o que debían demostrar. Entonces encontramos en Isaías 58 un mandato de Dios al profeta Isaías de aclarar la motivación del ayuno delante de los ojos de Dios, quien se manifestaba indignado, o sea, esa motivación delante de los ojos de Dios. ¿Con qué motivación ayunaba el pueblo? Entonces mostraba allí la indignación del Señor por la superficialidad del pueblo, por la liviandad, porque definitivamente decidían era aguantar hambre, pero no cambiaban sus hechos de altivez, de orgullo, de arrogancia, tal vez de pisar a su hermano, de maltratar al pobre, al menesteroso. Entonces, aunque parecía piadoso el abstenerse de un alimento natural, la motivación de los corazones no era la humillación, no era el reconocimiento que llevaba en sí al arrepentimiento genuino de sus actos de pecaminosidad. Entonces conducía a una blasfemia de los muchos que miraban esto y veían que sus actos eran malvados, que simulaban amar a Dios, conocer a Dios y seguir la voluntad del Señor, pero la verdad sus frutos de obediencia no eran reales. Incluso pretendían ellos parecer y hacer cosas para Dios, pero sin Dios. De allí tan importante que es la motivación de lo que me lleva a hacer algo, porque Dios siempre va a mirar nuestras motivaciones. Podemos ocultar muchas cosas, hacer muchas cosas para de pronto pretender que nuestro hermano crea que todo está bien, que nada pasa, pero Dios escudriña la profundidad del corazón. Él mira nuestras acciones, pero en realidad no son tanto nuestras acciones las que Él va a valorar, sino la motivación con la que tú lo hagas. ¿Qué te lleva a hacer eso? El ser reconocido, el ser afamado, el ayudar a tus hermanos, el amar a tus hermanos, el servir a tus hermanos, aunque nadie te vea, aunque nadie te esté diciendo, oye, lo que tú estás haciendo está muy bien. No importa quién te diga, no importa quién te aporte allí, sino que lo más importante es que tú lo hagas para Dios. Que todo lo que tú hagas, sea pequeño, sea grande, la motivación tuya en tu corazón sea agradar a Dios, sea amarle, sea honrarle sobre todas las cosas, independientemente de lo que el hombre pueda decirte. Ya es algo que sobra. Entonces allí miramos cómo el pueblo de Israel, solamente por el hecho de que ellos se sacrificaban en abstenerse de alimentarse y hacían sus ayunos, la motivación de ellos era contraria y eso se llama religión, y todos podemos caer en la religiosidad de llegar a hacer un ayuno, pero nuestro motivo o nuestra motivación sea equivocada.
Por eso hay que dejar que el Espíritu Santo sea el que te guíe. Y si Él te llama a ayunar, ayuna. Señor, aquí estoy porque te necesito. La primera necesitada soy yo. Somos necesitados. Y si entramos en las dimensiones del Espíritu es porque le necesitamos, porque hay carencia en nuestra vida y necesitamos ser suplidos. ¿Y qué pasaba allí con el pueblo de Israel? Que ellos caían en esa religión de pretender que por solamente el sacrificio allí el Señor les cumpliera sus caprichos, lejos de la justicia de Dios. O sea, lejos de todo aquello que pudiese darle la gloria a Dios. Y entonces evidentemente manifestaban un total desconocimiento de lo que realmente es el ayuno. Y muchos afirmaban el no haber obtenido aún respuestas y entraban en una queja, porque muestra claramente, si tú lees Isaías 58, muestran la queja y el desafío que le hacían a Dios porque no tenían en cuenta sus muchos ayunos, porque no tenían en cuenta lo mucho que ellos habían hecho. Y no es viable, no está bien hacer eso. Que todo lo que hagamos, Señor, pero si yo hice esto, Señor, pero si yo ayudé a los pobres, Señor, pero si yo di aquello, pero yo me doy, y tú nada, y tú esto, y tú no me respondes. No, que nuestros actos sean por amor. No importa, Dios, yo te amo sin importar nada, así estés sola, como yo esté, Señor, como tú me tengas. Con o sin, te amo igual, yo te amo, yo te necesito, tú eres mi todo, yo sin ti no tengo vida, yo sin ti no tengo nada, Señor, tú eres mi todo. No te pido nada, solamente que me llenes de ti, porque te necesito. Pero el pueblo de Israel desconocía definitivamente, a Dios no le conocía. Porque si le conociesen, sabrían que Dios es movido por la sinceridad, por la humillación de un corazón, no por sacrificios hechos allí, sino por verdadero arrepentimiento y obediencia. Entonces entendemos que el ayuno es más que una aguantadera de hambre, más que cualquier cosa. Es un acto para quebrantar esta carne que se levanta contra el espíritu. Y leemos en Romanos 8 la lucha ahí de la carne contra el espíritu. Es una lucha constante. Hay quienes luchan con la altivez y hay que someter la carne en ayuno y oración. Hay quienes luchan con la ira y hay que someter la carne con la arrogancia, con la soberbia, con la palabra ofensiva, y hay que someter la carne en ayuno y oración y buscar el rostro de Dios y buscar su presencia. Y más que sea un sacrificio para obtener un favor de Dios, es un llamado a su altar, un llamado a buscarle, un llamado a apartarnos en su presencia para que Él quiebre ataduras, ligaduras, cadenas, yugos de opresión que vienen por generaciones. ¿Cuántos luchan con altivez generacional, con cadenas de mentira generacional, con cadenas de adulterio que vienen de los padres? ¿Cuántos luchan con la amargura que les fue heredada? Hay cárceles, hay opresiones, hay armas que Dios ha dejado. El ayuno es un acto para buscar, para entrar a la presencia de Dios, como entró Esther allí. Entró en ayuno, entró allí a buscar al rey, a buscar la salvación aún para ese pueblo. Un acto que le fue dado por Dios en ese momento a Esther, de fortaleza, de valentía. Necesitamos revestirnos de Dios para poder entrar verdaderamente al conocimiento de su verdad y poder entender lo que aún no hemos entendido y poder asimilar lo que aún no hemos asimilado y poder entrar y saber que el Señor quiere impartirse sobre nuestras vidas. Y clamo a Dios en este momento para que tú entiendas y para que puedas comprender muchas de las cosas que Dios quiere hablarte. Y si Dios te ha llamado al ayuno, puedas disponer tu corazón y empezar a hacerlo y caminar y no parar, sino avanzar
en esa intimidad con Dios y empezar a ejecutarla, empezar a hacerla crecer, que ya no sean lapsos de 10 minutos orando, sino mayor esa entrega, esa diligencia para hacer las cosas de Dios, ese parar tu tiempo, ese apagar el televisor, ese hacer muchas cosas que debes hacer para entrar en la presencia de Dios. Doy gracias al Señor por tu vida y que puedas cada día más crecer en el Espíritu y ser fortalecido para el Señor y para la gloria de su nombre, para el llamamiento que Dios ha hecho sobre tu vida y tu casa, y puedas valorar todo lo que Dios está invirtiendo en tu vida y todo lo que Él está haciendo. Bendigo tu vida con toda bendición en el Espíritu.